tarde ya. Bien. Esto prácticamente, como les dije, lo hace el empleador. El empleador en el área administrativa, ¿quién sería, jóvenes? ¿Quién es el responsable o dónde cuando ustedes van a una empresa y quieren trabajar, quién es el responsable de afiliar? ¿Qué área? ¿Recursos humanos? Recursos humanos, ¿no? Por lo tanto, recursos humanos es el que gestiona en el área administrativa. En caso de un laboratorio, los hospitales, Jefe de laboratorio. ¿cómo? Jefe de laboratorio. Ya, el jefe de laboratorio es el que hace un seguimiento. Igual lo maneja recursos humanos el tema de nuestra afiliación, pero el que maneja, el que tiene que ver que todos sus trabajadores tengan medidas preventivas, es decir, va a llevar un control de planillas de inmunización, va a llevar un control, ¿no? De ciertas capacitaciones y todo lo demás para el buen manejo, para evitar que sufran problemas ergonómicos, como ustedes dicen, de postura. Entonces, eso prácticamente lo llega a ver la persona responsable de esa área, es decir, responsable de la unidad de bioseguridad y la unidad de medicina del trabajo, ¿no? Siempre en algunos trabajos cuentan con médicos privados, ¿no? Con consultorios solamente de emergencia, al igual que en los colegios. Bien, otros de los objetivos son los resultados, prácticamente la responsabilidad de asistencia profesional especializada, esto prácticamente es responsabilidad del funcionario público, ¿no? De ir a hacerse ver de acuerdo a las especialidades, ¿no? Por ejemplo, si me duele la cabeza, no voy a ir directamente a un pediatra, digamos, ¿no? No voy a hacer esa parte desubicado. Siempre hay una dirección donde llevar al paciente frente a cualquier situación, ¿no? Y esto mayormente igual tienen que tener un carnet de control periódico de salud. Los que trabajan en áreas de comida, ¿no? O trabajan con alimentos para distribución a personas, contienen lo que es el carnet de salubridad. El carnet de salubridad me certifica que yo estoy bien de salud, ¿no? Es decir, dice, y creo que el carnet tiene un vencimiento de 6 meses, ¿no? Que verifica y certifica que no tengo ni una enfermedad de transmisión para que yo pueda trabajar tranquilamente. Bien. Continuando, ¿qué es un examen de post-exposición? Es decir, cuando el trabajador está prácticamente frente a una exposición de riesgo, ¿no? Son obligados o posterior a un accidente o sospecha o exposición a un agente infeccioso. Es decir, cuando yo voy y trabajo, por ejemplo, yo trabajo en el área de COVID, ¿no? Y estoy en bacteriología. Van a ver ustedes que los cultivos y los microorganismos, por bacteriología, lo saben bien, producen olores. ¿A qué huele la la pseudomonas aeruginosa? ¿Qué olor característico tiene? ¿Nadie sabe? Bien, jóvenes. Creo que están durmiendo. Bueno. Negativo. No sabemos. No La sé yo. pseudomonas aeruginosa tiene un olor cítrico, un olor agradable, un olor a fruta, ¿ya? Entonces, un olor dulce, más o menos, medio, pero un poco cítrico, ¿ya? Entonces, nos ponemos a ese tipo de riesgo prácticamente, ¿no? A veces en un estado, ponemos las placas cerca de la nariz y hacemos prácticamente la ventilación para saber qué tipo de microorganismo es, ¿no? Otras veces somos expuestos cuando tenemos a la toma de muestra al momento de sacar la aguja, ¿no? Y a veces algunos hacen la técnica de recapuchado que no es lo correcto, corren el riesgo de pincharse, ¿no? Puede también ser de que un paciente que sea en aislamiento o que te contenga una enfermedad de transmisión prácticamente sexual al momento de hacer una toma de muestra bacteriológica, entonces puedo llegar a infectarme con ese tipo de agente infeccioso, ¿no? Para eso prácticamente es el examen de post-exposición. Es cuando nosotros ya tenemos contacto frente a ese tipo de paciente. Por favor, no rayen la pantalla, jóvenes. ¿Ya? Bien.
Esto también tiene que tener un programa de inmunización, como le dije, dentro del programa de inmunización, el jefe de laboratorio tiene que ver que tenga los esquemas completos del personal y también se aplica en la universidad con ustedes, para los estudiantes, un registro de control en cuanto a sus vacunas, ¿no? Y tienen que cumplir con cada una de los que pide el PAI dentro del área de salud. Hepatitis B, tétano, influenza, contra sarampión. Esto, por favor, joven. Auxiliar está en silencio. Se le fue el audio, creo. No sé cómo. Se escucha súper bajísimo. No se le escucha auxiliar. Ay, se apagó el micrófono, jóvenes. ¿Desde dónde no me escucharon? Dijiste esto, algo de las vacunas. Ahí. Ah, ya. Este esquema de inmunización prácticamente, no sé por qué se cortó, ya. Este esquema de inmunización prácticamente se los toma para el control tanto de trabajadores como estudiantes en la salud, ¿no? Se lleva un control, un registro de control de todo esto, es decir, un registro general que ustedes deben cumplir en cuanto a bioseguridad frente a una posexposición. En este caso, hacemos la posexposición frente a pacientes con hepatitis B, ¿no? Para que no nos dé prácticamente grave la enfermedad, se pone la hepatitis B, el tétano, la influenza, que mayormente era la anterior enfermedad que nos tenía preocupado, ¿no? El sarampión y la rubiola, que tienen sus tiempos en que aparecen, ¿no? Mayormente la influenza es en los tiempos de frío y sarampión viene a hacerse octubre, septiembre, octubre y noviembre prácticamente, que tenemos brote. Esos son los exámenes de post-exposición, jóvenes. Cuando sucede un accidente dentro del laboratorio, siempre hay que hacer la notificación del accidente, es decir, pasar un informe al jefe inmediato superior, que sería el jefe de laboratorio, y al representante de bioseguridad. ¿Cómo se lo tiene que hacer? Hay una planilla en su guía donde le dice el registro de accidentes y de no accidentes. Cuando no hay accidentes, se pone no se reportó ningún accidente en el mes tanto, en el laboratorio tanto, y ahí firma el responsable del laboratorio y el responsable de bioseguridad. ¿Ya? Dentro de esto, prácticamente cuando sucede un accidente, se investiga cómo fue lo que sucedió, porque si es una falla técnica del laboratorio, el laboratorio tiene que indemnizar al trabajador. Pero si es una falta dentro del trabajador a los procedimientos de manejo o el trabajo adecuado dentro del laboratorio, entonces sanciona al trabajador, ¿no? Por eso hay que ver si son fallas humanas de equipo, frente a los reactivos, si los reactivos estaban vencidos o no estaban vencidos. La infraestructura del laboratorio, ¿qué pasa si el techo se cae? Entonces prácticamente eso yo tengo que ver. El cómo y por qué suceden las cosas, ¿no? Y es mejor para prevenirlo. Ahí es donde yo hago los análisis de riesgo, mitigo y desempeño, ¿no? Ahí entra el tema anterior. Por eso es que es casado con salud ocupacional. El procedimiento de investigación de accidentes se va prácticamente si es de naturaleza o consecuencia del accidente, ¿no? Si fue intencional o si fue un accidente de verdad o un incidente prácticamente, como otras veces lo saben llamar, ¿no? El responsable de bioseguridad y de laboratorio tienen la obligación prácticamente de averiguar dónde ocurrió el accidente, ¿no? En qué área, con qué tipo de material, qué contenía el tipo de material, ¿no? Eso tiene que ellos registrar dentro de su investigación, ¿no? Para saber si era una muestra con paciente serológicamente activo si estamos trabajando con un paciente de alto riesgo, entonces hay que ver, ¿no? Para seguir un plan prácticamente un plan para el trabajador, un plan de tratamiento terapéutico en el cual va a basar el paciente para que pueda empezar su tratamiento, ¿no? Tanto también tratamiento psicológico como tratamiento terapéutico, porque recordemos que una persona que se infecta o corre riesgo de pincharse con con una aguja o con una muestra que sea serológicamente positiva para VIH, afecta psicológicamente y afecta terapéuticamente porque se utiliza fármacos de alta eficiencia que pueden llegar a causar daño al organismo o pueden suprimirnos o nos pueden deprimir, ¿ya?
Bien, al momento de hacer la ficha de investigación, el informe de investigación, se colocan todos estos datos. Los datos del trabajador accidentado, la antigüedad o puesto de trabajo, los datos del accidente del trabajo, es decir, dónde ocurrió, cómo ocurrió, se le pregunta y se escribe prácticamente de manera escrita ahí, ¿no? La descripción del accidente, cómo fue que le ocurrió, qué estaba haciendo, dónde estaba parado, había algo que estorbaba, fue un accidente o incidente, ahí prácticamente se va a determinar. Testigo del accidente, siempre en laboratorio se maneja con cierto tipo de persona, un cierto equipo, ¿no? Donde pueden atestiguar que sí, fue un accidente o no fue un accidente, ¿no? A veces esa persona nos hunden y a veces nos salva, mentira, ¿no? Pero prácticamente es lo que puede llegar, es necesario para saber si el error fue del procedimiento o fallas dentro del laboratorio o fueron fallas humanas cometidas por la persona, si fue intencional o fue accidente de verdad. ¿Cuál es el plan de contingencia a seguir? Entonces, este es el procedimiento de emergencia, ¿ya? Es un plan B que se tiene que seguir, ¿no? El seguimiento a futuro, es decir, voy a hacer un seguimiento al paciente si se pinchó con una aguja serológicamente positiva de un paciente con VIH, entonces voy a hacer un seguimiento a los 3, a los 6 y hasta que cumpla el esquema terapéutico para poder largarlo y decir no está infectado, ¿ya? No corre el riesgo de contraer la enfermedad. Y nombre y firma y fecha del responsable del laboratorio, ¿ya? Que es de que se va a encargar de hacer todo esto. Bien, cortito el tema y bonito, ¿no? ¿Se entendió el tema? Sí. Sí, Sí, auxiliar. Es cortito. Ahora, contingencias es algo súper fácil, jóvenes. Como yo les dije, siempre es un plan B frente a las situaciones de riesgo. ¿Por qué no me sale acá? Ya. Frente a las situaciones de riesgo. ¿Se ve, no? En la proyección de plan de contingencia. Sí. Es un plan de emergencia que yo siempre voy a utilizar frente a una situación de riesgo. Es un plan B, como decimos, plan B o C, ¿ya? Que se va a manejar frente a una situación de riesgo. Sí, perdón, solamente dice plan de contingencia, nada más tiene que mostrar. No, ahorita No voy a ver. viene- Estaba avanzando. Ya. ¿Ya? Dentro de esto yo voy a ver prácticamente los mecanismos, cómo voy a actuar frente a una situación de riesgo, cuáles van a ser mis estrategias, ¿no? Al momento de actuar. Por eso es que hablábamos de un incendio. En un incendio yo si soy responsable del laboratorio, no me puedo alterar y no puedo decir que cunda el pánico, ¿no? Entonces, de acuerdo a las directrices, yo tengo que ser el responsable y dar la seguridad a mi personal, saber cómo manejar. ¿Han visto la película del Titanic, no ven? ¿Qué pasa con el capitán del barco? ¿Cuál fue la orden que da el capitán del barco? Según el capitán del barco. Con el Con el barco. barco. ¿Cuál es la orden que da el capitán del barco? Que que todos que evacúen, que se vayan todos, menos él no quería ir, él estaba mirando, que todo el mundo salga, que se pongan su salvavidas, que evacúen. ¿No? Que utilicen los botes de emergencia y suban primero mujeres y niños, ¿no? Ese es un plan de contingencia, porque lo primero que se tiene que salvar, los niños, ¿por qué? Porque son el futuro, ¿no? Más adelante. Y las mujeres, porque, bueno, no había pues quien más cría a los niños, ¿no? En ese caso, no quiero ser machista, ¿no? Pero en ese caso, prácticamente en ese tiempo, las mujeres por ese tema también se la salvaba, ¿no? Entonces, hizo un plan de estrategia y él actuó de una manera dramática, es decir, se exasperó frente a la situación, estuvo calmado todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder en un laboratorio, digamos, ¿no? Que no cunde el pánico. Bueno, tienen ustedes ahí la salida de emergencia, por favor, vamos evacuando de todas las personas, las personas responsables. Si el incendio es controlable, en este caso, ¿no? Podemos utilizar arena, podemos utilizar el extintor, todo lo demás. Vemos los planes que se pueden hacer las estrategias, es decir, el plan de actuar frente a esa situación, ¿no? Entonces, como dijimos que es para hacer frente a una emergencia, es decir, precauciones contra incendios, exposición accidental y descontaminación, ¿no? Vigilancia médica de las personas expuestas frente a una exposición a una infección por material biológico o por paciente con alto riesgo que nos puede llegar a infectar.
En caso de derrame de fluidos corporales, residuos sólidos, derrame de productos químicos, la emanación de gases, es decir, cuando hay una intoxicación, cuando hay un incendio, el humo que entra, que nos intoxica, ¿no? Puede ser problemas, bueno, hay que actuar frente a esos planes de contingencia y vamos a ver diferentes planes de contingencia aquí, ¿ya? Y los vapores tóxicos, ¿alguno de ustedes ha lavado alguna vez su casa o su baño y ha desinfectado y ha colocado, por decir, el desinfectante de baño, la lavandina y el ACE junto? Y han visto que eso bota gases, prácticamente un humo blanco, que no se puede respirar porque prácticamente cuando ustedes tratan de respirar ese gas, les pica la nariz por dentro. Es tóxico. Eso igual con el antizarro y la lavandina, ¿no? Hace así unas burbujas, unos gases. Eso tienen que tener mucho cuidado, jóvenes, ¿ya? Con todo eso, porque eso prácticamente, esa emanación de gas a lo largo están intoxicando. Un gran ejemplo es cuando March mezcla todos sus de limpieza igual, en los Simpsons sale. Ese plan lo utilizamos cuando no queremos hacer los quehaceres de la casa y prácticamente lo hacemos para que toda nuestra familia se salga, ¿no? Mentira. Bien. Eso sería prácticamente lo que es contingencia, jóvenes. Ahora vamos a ver situaciones que pueden presentarse, ¿no? Frente a estas situaciones de riesgo que pueden presentarse dentro de los laboratorios, ¿no? ¿Cuál sería el plan de contingencia? Aquí vemos el procedimiento de derrame de una bolsa de residuos infecciosos. ¿Cuál sería el plan de contingencia primero? Dice, delimitar el área afectada con papel absorbente. ¿Qué pasa con esta bolsa, jóvenes? Según lo que ustedes observan. Voy a ver si puedo, creo que no puedo acercarla más. ¿Qué observan en la bolsa? ¿Qué puede contener la bolsa? Lixiviados, residuos infecciosos. Bien, perfecto. Gracias, Raquel Espinosa. Eso es lo que puede contener la bolsa, especialmente el lixiviado. Por eso se lo delimita con papel absorbente para que absorban todo prácticamente los líquidos o lixiviados que puede contener la bolsa. Luego, lo que yo hago es, bueno, en mi personal de salud tiene que contar con todos los EPP necesarios, ¿no? Barbijo, mandil, botas, guantes, ¿no? Esto prácticamente sí o sí tiene que conseguir, tiene que tener lo que es el personal de limpieza más que todo. Recuerden, jóvenes, que bueno, cuando ustedes hagan su prácticas, les van a pedir a ustedes que capaciten al personal, porque esto entra mayormente por PIP2, entra dentro de su nota que les dan el monitoreo en los hospitales. Bien, ¿cuál es mi plan de contingencia a seguir frente a esto? Dijimos primeramente delimitar la zona con papel absorbente, ¿no? Una vez que eso, voy a recoger y trasvasar todo a otra bolsa, ¿no? Los residuos. Una vez que yo recojo los residuos, amarro la bolsa y la llevo al contenedor, ¿no? Luego voy a rociar con un desinfectante de área, con un desinfectante del área afectada. Es decir, aquí utilizamos hipoclorito al 1%, ¿no? Se espera 10 minutos, se rocía con un atomizador, se espera los 10 minutos y luego se vuelve a pasar con los papeles dentro del área delimitada y esos papeles se los pone a una bolsa roja nuevamente y se lo desecha como producto infeccioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuvo contacto con material biológico. Luego se trapea el área nuevamente con solución de hipoclorito de sodio al 0,1% en áreas críticas. Es muy diferente la concentración a la primera. ¿Por qué? Porque yo hago la desinfección con ese tipo, esa concentración del hipoclorito, porque ya he inactivado el agente patógeno con hipoclorito al 1%, ¿ya? Una vez que yo hago la desinfección, tengo que hacer el proceso de lavado de mano, es decir, el lavado de guantes, en este caso porque ha tenido contacto al momento de limpiar los papeles que han tenido contacto con el lixiviado. Se espera 10 minutos, ¿no? En ese proceso de lavado y luego
se lava uno las manos. Recuerden que mayormente cuando ustedes hacen este procedimiento en laboratorio de química, perdón, de bioquímica, les hacen utilizar doble guante, ¿no? Porque a veces no se sabe, por fábrica vienen rotos, ¿no? O vienen mayormente rotos o pinchados, ¿no? Y puede entrar por ahí el agua. Por eso se le ponen dos guantes. Les ponen los guantes quirúrgicos que ustedes utilizan de laboratorio y se ponen encima de eso los guantes para la limpieza, ¿ya? Se hace prácticamente el lavado de manos y si en caso suceda esto, se procede a informar al supervisor, ¿no? Ahora es muy diferente cuando pensamos con lo que es un cortopunzante, ¿no? Cuando hacemos prácticamente con un vidrio roto, con la jeringa, con algo, es muy diferente el procedimiento. Primero se produce, pregunta de examen, se produce la sangría, luego se hace un lavado de la zona de la herida, ya con jabón, con agua y jabón. Se aplica un desinfectante, en este caso alcohol al 70, alcohol yodado, ¿no? Todo eso ustedes pueden ver. Dentro del laboratorio, si se cuenta con un botiquín, tiene que tener en el laboratorio un botiquín de primeros auxilios. Se notifica el accidente al responsable del laboratorio, se realizan las pruebas de laboratorio, ¿no? En caso de que el paciente o la muestra sea de un paciente de alto riesgo, se registra el accidente como vimos en salud ocupacional. Si aplica o no, se aplica porque es muestra positiva de un paciente de alto riesgo. Si no aplica, prácticamente no se le aplica la que es la terapia de medicación y se hace el control, ¿ya? Frente a abrasiones, es decir, cortaduras con material de vidrio, ¿no? Y salpicaduras, primero lo que hay que hacer a esta situación es quitarse la ropa del accidente, es decir, si yo me salpico con una sustancia química peligrosa, bueno, lo primero que debo hacer es quitarme la ropa de trabajo, me lavo las manos con agua y con jabón. Tengo que realizar un aseo prolijo donde fue salpicada, es decir, si me ha salpicado en la piel, en la nariz, en la boca, debo prácticamente limpiarme con bastante agua. Recordemos que el ácido frente al agua se neutraliza, ¿no? El agua puede ser utilizado como aceptor y como dador de protones, ¿no? Entonces, luego, después de eso, hago la notificación del accidente, lo mismo la prueba de laboratorio se aplica, el registro del incidente, la terapia, medicación, si corresponde o no, y el control, ¿no? Estos son prácticamente los pinchazos que pueden haber y las abrasiones, en este caso las abrasiones cuando con la aguja prácticamente rozamos nuestra piel y corta, esas son las abrasiones que pueden haber, ¿ya? Prohibido el reencapuchado, como lo ven aquí jóvenes, al igual que aquí en la aguja de Vacutainer. A veces tenemos un mal pulso y al momento de temblar nos pinchamos, ¿ya? Así que prohibido es el reencapuchamiento. Directamente hay unos contenedores ya que ustedes pueden ver en los hospitales o con pinzas se agarra y con pinzas Kosher, que parecen unas tijeras que tienen pinzas, se gira la aguja y se bota al contenedor de clase A4. Para las heridas con cortopunzantes, cortes, abrasiones y salpicaduras, igual, ¿no? Como se verifica la exposición, ¿ya? La fuente de exposición, con qué fue lo que se hizo. Estas prácticamente son las abrasiones que yo les digo que se pueden hacer con las agujas. Se toma una muestra de sangre venosa para saber si tiene VIH, hepatitis B o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Se repite la prueba de aquí cada 3 meses para hacer el control. Se inicia el tratamiento. Ustedes ven aquí, son drogas muy fuertes, ¿ya? Por eso es que el paciente se deprime o suprime prácticamente su sistema inmunológico, ¿ya? Y prácticamente si hay que verificar, ¿no? A ustedes prácticamente se les ha mostrado aquí, estos son por salpicaduras jóvenes, esta es la lavandina, cuando supuestamente hay una salpicadura y cae al ojo. En los laboratorios hay las duchas de emergencia y también hay el lavado de ojos, ¿no? Ese es el correcto uso de esto. En caso de que no haya lavado de ojos, bueno, pues se procede con, en este caso utilizan un vaso precipitado, ¿no? Kevin, Dígame. cuando hay una con cortopunzante, una herida, ¿también se hace sangrería o no? ¿Cómo?
cuando hay una herida, cuando nos hacemos una herida, digamos, en laboratorio, con cortopunzante, ¿también se hace la sangría o directamente nomás se toma la muestra para ver si está infectado? Se produce el sangrado, siempre se produce el sangrado de la herida para, bueno, eso mayormente lo hacemos, ¿no? Porque prácticamente con un pinchazo yo le cuento una experiencia. Cuando yo fui a hacer prácticas en un laboratorio, me mandaron a rellenar los tubos con anticoagulante. Y al momento de tapar y destapar, no me fijé que un tubo estaba clisado. Y al momento de tratar de tapar, la tapa se fue para adelante y ¡pras! Se quebró el vidrio, el tubo de ensayo y entró el vidrio a mi dedo. ¿Ya? Me tenían que hacer sutura, pero no quise hacerme. Yo mismo me hice el desinfectado, producí el sangrado, me desinfecté con alcohol, con yodo povidona, y me lavé y me desinfecté con alcohol al 70. Luego avisé al doctor responsable del laboratorio. Los tubos estaban estériles, ¿no? Estaban estériles de laboratorio porque solamente estaba colocando EDTA para las muestras del siguiente día. Entonces, no tenía ningún riesgo, pero seguimos el protocolo, ¿no? Yo mismo me hice una aproximación, coloqué una cinta, una tela adhesiva y me hice una aproximación abriendo prácticamente la apertura y uniendo los pedazos de piel para que no pueda cerrar más rápido. Y me inicié el tratamiento en este caso me hice el control del VIH al instante y a los 3 meses, ¿no? Para saber, porque prácticamente en los laboratorios de primer nivel, a veces el municipio lo único que hace es reutilizar el material, ¿no? Y uno no sabe muy bien si lo esterilizan bien o no, ¿no? Exacto. Bien, estos son los registros de accidentes que debe haber, ¿no? Hospital, nombre de accidentado, como lo vimos prácticamente, cómo ocurrió, tanto, eso ya lo han visto en salud ocupacional, cómo se rellena, les he explicado, ¿no? Y así vemos prácticamente lo que son los procedimientos de emergencia que hay que hacer, ¿no? En este caso sería ingestión de material potencialmente infeccioso, es decir, puede suceder que en el caso, ¿por qué a veces nosotros decimos que el residuo A4 cortopunzante no puede estar más de 8 o 10 días dentro del envase? ¿Qué pasa cuando la sangre se seca? ¿Han visto alguna vez eso? Cuando la sangre... ¿Ah? Cuando se seca, ¿produce un mal olor? Ya, puede ser eso. A ver, se las hago más fáciles. Aunque no creo que lo pueden ver. Tienen perritos en su casa o animalitos, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando los animalitos defecan y pasa un cierto tiempo con la materia fecal? ¿Qué le sucede a la materia fecal? ¿Se endurece? Se endurece, ¿qué más le pasa? Comienza a tener olor. Ya, pero digamos que pasó 10 días después y no lo limpiaron porque no se dieron cuenta y hizo en una zona muy, muy, muy acercada, ya sea de su cocina o de su habitación de ustedes. ¿No? Pierde color. Pierde el color, se deseca, se deshidrata y se convierte en polvo. Ese polvo crea aerosoles, viene un viento y lo barre y incluso se lo lleva hasta su comida y ustedes ingieren eso prácticamente, ¿no? Entonces, este es un problema como eso le digo jóvenes, que es importante la investigación, porque a mí prácticamente eso me gustaba. Bueno, me gusta, no me gustaba. Un proyecto de investigación que yo hice que quería saber qué tan ¿cómo le puedo decir? ¿Qué tan higiénica era la gente que vendía alimentos fuera de la universidad, ¿no? Sin las debidas protecciones que tenía. Y no les digo qué resultados tuve porque prácticamente me compraba una empanada, me compraba un asadito, iba al laboratorio, lo hisopaba y empezaba a hacer mis pruebas. No les voy a decir lo que crecía porque prefiero que
que ustedes sigan comiendo de emergencia eso, dijo. Había chorichacole. ¿No? Entonces, es preferible, desde ahí comprendí que es importante traerse desde casa el alimento y comer en lugares que tengan prácticamente un buen, Higiene. claro, un buen programa de salubridad que me pueda certificar que el alimento es 100% sano, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Investigué y pasé a la DUPS, ¿no? Como programa de investigación, que los alimentos no son, bueno, no contienen lo que son los programas de salubridad, y es decir, nos provocan ciertas enfermedades, por eso, enfermedades diarreicas, disentéricas y bla, 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 ¿no? Pero eso es lo bueno, por eso es bueno investigar. Una vez que esto prácticamente uno ingiere esto, hay que prácticamente quitarse la ropa protectora, si en caso de que suceda derrame y la salpicadura llega a la boca y no se ingesta, la atención médica inmediata, notificar el agente del material ingerido, es decir, y la circunstancia del accidente, y se notifica al laboratorio, ¿no? Pues esto puede ocurrir también con un material químico peligroso, jóvenes, ¿no? Especialmente la lavandina, ácidos, todo lo demás. Si se ingiere, hay que prácticamente notificar por último al paciente, pero hay que seguir ese protocolo, ¿no? Atención médica inmediata y notificar el material, hay que llevar el material que ha ingerido el paciente. Es por eso cuando una persona da una sobredosis, ¿no? Por consumir ciertas pastillas, se lleva el material al médico forense para decir esto fue lo que ingirió, ¿no? Bien, después vemos lo que son la emisión de aerosoles, que prácticamente cuando esto sucede, cuando hay un agente infeccioso, por ejemplo, el Bacillus anthracis, ¿no? Eso ha sido utilizado como guerra biológica. Esto prácticamente se debe, lo normal que se debe hacer es evacuar la zona afectada si es un aerosol, ¿no? Se debe brindar atención médica al personal de afectado, cerrar las puertas cerrar el área del accidente, cerrar temporalmente el laboratorio y descontaminar el área con elementos de protección adecuada. Esto más mayormente aplica a un laboratorio de cuarto nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque se maneja cepas que puedan contaminar tanto al área de salud, al personal de salud, como a la población. Bueno, rotura de recipientes y derrame de sustancias infecciosas. Esto prácticamente va a lo de clase A4, ¿ya? Se tiene que cubrir los materiales rotos y sustancias infecciosas con papel absorbente, primeramente. Luego esto con pinzas se los agarra, se le desinfecta con hipoclorito al 1%, se deja actuar 20 minutos, perdón. Y luego esto con pinzas se lo agarra junto con el papel absorbente y se lo bota en un recipiente para cortopunzantes clase A4. ¿Ya? Nunca deben agarrar con las manos material cortopunzante, es decir, los vidrios rotos, siempre con una pinza. Luego se limpia el área afectada con hipoclorito igual al 1%, al 0,1, perdón, y se eliminan los papeles de los residuos infecciosos y se utiliza elementos de protección personal, que es el personal de limpieza que realiza esto. También puede suceder, ¿no? Dentro del equipo con la centrífuga, ¿no? Que también tiene su manual de contingencia, ¿no? Igual se sacan los rotores, los tambores, se limpia, prácticamente se separa el equipo, se desenchufa para no electrocutarse, ¿no? Y se recoge con una pinza los vidrios rotos. Luego prácticamente se va limpiando cada uno de los rotores, ¿no? Se lava, se empapa con un paño húmedo con hipoclorito de sodio y luego se vuelve a armar, ¿no? Luego se lo enjuaga con agua y se vuelve a armar la centrífuga para su uso normal. Igual, con sustancias químicas peligrosas se actúa con rapidez, se recoge el producto derramado para que no, se le echa, en caso de que sea ácido, se le echa, o base, se le echa agua para que prácticamente no friegue el material o las instalaciones dentro del laboratorio. Se utiliza lo que es, para ácidos se utiliza lo que es arena fina en el lugar de derrame para que esto absorba, ¿ya? Se recoge la arena fina con el químico en doble bolsa azul, ¿ya? Y se transporta la bolsa azul hasta el almacenamiento final y siempre utilizando los equipos de protección. En la ingestión química, ¿no? Si en caso que sea ácido,
o en este caso no se debe inducir al vómito porque dañó al entrar como también puede dañar al salir. Por eso no se induce al vómito. Se busca ayuda inmediata y se lleva el frasco de sustancia ingerida. ¿Ya? Nunca vayan a provocar eso frente a esos casos. Y en caso de incendio, ya ustedes saben bien, se tiene que utilizar el manejo del extintor, ¿no? El uso de extintores y previamente una capacitación, ¿no? Del extintor. Bueno, en la recolección externa no oportuna, es decir, diaria, se debe evitar la acumulación o el almacenamiento demasiado de residuos sólidos y se debe comunicar a los laboratorios. ¿Qué pasa si Emacruz tiene o Solivega tiene huelga durante una semana y una semana no van a ir a recoger a los laboratorios? Bueno, se optimiza la generación de residuos sólidos. Pregunta de examen, ¿ya? Yo voy a ver la optimización. Si antes utilizaba 3 guantes porque prácticamente trabajaba, sonaba mi celular, me ponía a ver mis mensajes de WhatsApp, contestaba, luego volvía a lavarme las manos, me ponía otros guantes y voy a utilizar una vez por día y no voy a utilizar mi celular en jornada de trabajo, ¿no? Entonces voy optimizando la generación de residuos para que no haya una acumulación, ¿no? Y se comunica a las diferentes áreas lo mismo para que no haya la acumulación y no pueda provocar un daño tanto a la comunidad que está viviendo ahí cerca del hospital o del laboratorio, como para el personal de salud y el personal de limpieza, que es el que mayormente se expone frente a estos material infeccioso. Y siempre hay que tener un procedimiento de emergencia, es decir, los números de emergencia que pueden haber de los bomberos, de CRE, de las radiopatrullas, ambulancias, hospitales, frente a cualquier situación de riesgo que nosotros podemos tener. ¿Ya? Debe contar con, como les digo, siempre un área de trabajo, cualquiera, ya sea área administrativa, industrial y de salud, debe contar con un botiquín de primeros auxilios, extintores, ¿no? Y prácticamente arena fina para en caso de derramos de sustancias peligrosas. Bien, esto es tarea de ustedes. Bien, jóvenes, ¿se entendió? Ahora ven, relacionan lo que es biorriesgo con contingencia. ¿O no entendieron contingencia con biorriesgo? Un poco no lo entendí. Ya, biorriesgo es la situación que nosotros vamos a ver. En base a eso teníamos que hacer el análisis de riesgo, la mitigación y el desempeño, ¿no? En base a eso, la contingencia viene a ser prácticamente casi lo mismo que las fases del biorriesgo, pero es un protocolo a seguir frente a esa situación de riesgo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, un incendio me va a provocar las quemaduras. Entonces, esas son las consecuencias en el análisis de riesgo. Frente al incendio, ¿cuál sería mi plan de contingencia? Bueno, pues si se incendia la cocina, bueno, voy a tratar de descolgar el extintor. Es cómo voy a proceder frente a esa situación. ¿Ya? Pero ya planteé mi situación de riesgo con biorriesgo, ¿no? Entonces, mi plan de estrategia frente a esa situación es mi plan de contingencia. ¿Bien? Plan B. Exactamente. ¿Se entiende así ahora? Sí, auxiliar. Facilito, ¿no? Bien, jóvenes, creo que ya me queda un minuto y se va a apagar. No hay nada más ni una otra pregunta, ¿no? Para que nos despidamos aquí. Bien, ¿El lunes hay jóvenes. examen, no sabes? Sí, Pues tienen al que grupo, leer, ¿ves? por favor, tienen que leer bastante, jóvenes, ¿ya? Del tema Porque 5. no tienen algunas buenas notas que les ayude. Vamos a avanzar 2 temas, creo yo. ¿Ya? La tarea del plan se va a ampliar, disculpe. Porque La creo de que diagnóstico y caracterización voy a hablar ahorita a la doctora, ¿ya, jóvenes? Y les confirmo en el grupo. Bien, nos vemos, jóvenes, que tengan unas buenas noches y que puedan descansar. Auxiliar, una pregunta. Entonces, las situaciones de riesgo